Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. La Obrera Boliviana, como única organización matriz de los trabajadores de Bolivia, debe pronunciarse y hacer conocer al pueblo boliviano las siguientes determinaciones resueltas en el ampliado de emergencia convocado el día de hoy, martes 5 de noviembre de la presente gestión. Ante los últimos hechos suscitados en el país, así también analizando aspectos de la crisis económica mundial y los muchos desastres naturales que día a día se viven en diferentes lugares del planeta, más los conflictos bélicos de Occidente y el Medio Oriente, que agudiza la crisis social, económica y política de las regiones y que genera una zozobra y difícil panorama mundial, donde los más perjudicados, damnificados, que soportan el peso de estos hechos destructivos y desmedidos son las familias empobrecidas, los niños, las mujeres y los ancianos, que viven el caos y el sufrimiento sin poder hacer nada por parar estos trágicos momentos, y donde más bien los países dominantes del mundo solamente se encargan de perseguir o seguir apoyando a estos hechos atroces en contra de la humanidad, demostrando su poder o simplemente mostrarse indiferentes al dolor. En Bolivia, la situación no es contraria, ya que estos últimos días, a raíz de una decisión errónea de sectores que apoyan actos ilegales de personas ególatras que ya perdieron el horizonte de la verdadera lucha reivindicativa y que solamente ven sus apetitos personales, se ha generado una inestabilidad económica, social, que pretende dañar la democracia nacional. Este sector, maquiavélicamente organizado, sin medir las consecuencias ni la legalidad de sus actos, bloquean y dañan la estabilidad de nuestro Estado y del pueblo en general, cometiendo delitos y actos de subversión. El Estado debe hacer respetar los derechos de las personas y la libre transitabilidad, el derecho al trabajo de las y los productores, comerciantes, transportistas y de las familias que viven día a día de su esfuerzo. Lamentablemente a esta acción tenemos hermanos policías, militares heridos, periodistas maltratados, trabajadores de salud sometidos a encierros y varados con las ambulancias con enfermos en su interior, y a pobladores asediados, amedrentados por gente vandálica de otras regiones. Por esta razón, las y los trabajadores afiliados a la COF y todos y cada uno de sus sectores nacionales, departamentales y regionales, exigimos al gobierno que están asfixiando al país lo siguiente. 1. A los bloqueadores. Si bien respetamos el derecho a la protesta, les decimos que no permitiremos que se distorsionen y destruyan nuestras conquistas sociales y acciones históricas de lucha que se encuentran plasmadas en la Constitución Política del Estado y que de ninguna forma se utilizarán para defender a individuos que cometieron y cometen delitos individuales en contra de las personas vulnerables, y menos que con sus acciones vayan en contra de la patria y el Estado de Derecho, como lo están haciendo estos últimos días con las acciones ilegales que pretenden llevar a sus sectores y a gente humilde que los siguen a realizar hechos de subversión, sedición, alzamiento armado y terrorismo, con el afán de generar un golpe de Estado y daño a la democracia que tanto nos costó instalar en el país. 2. Al gobierno debe garantizar la libre transitabilidad en las carreteras del país e identificar objetivamente a las y los cabecillas autores de estos hechos de traición a la patria, y que además degeneran nuestros verdaderos mecanismos de lucha, distorsionando y dejando en la población desesperación, pobreza y enfrentamiento entre bolivianos. 3. Diálogo con actores que tengan la voluntad sincera de encontrar una solución a estos conflictos que tiendan a agravarse día a día en contra del pueblo. Para esto es urgente llegar a acuerdos
que tengan como prioridad el levantamiento inmediatamente de cualquier medida de presión y bloqueo, con la finalidad de mejorar la economía del pueblo y de los sectores o ciudadanos que generan la producción, industria y movimiento económico en el país. Cuarto, exigimos que de manera urgente el gobierno deba solucionar efectivamente el problema existente del desabastecimiento de combustible, tanto de diésel y de gasolina en el país, así como sancionar drásticamente el contrabando de productos de la canasta familiar y la constante especulación que están generando sectores enemigos del pueblo boliviano. Por último, a tiempo de hacerles recuerdo que este proceso revolucionario de cambio en nuestro país ha sido producto de una lucha constante de las y los trabajadores del campo y ciudad, así como de todas las capas sociales del país, que para su implementación hemos luchado por décadas, dejando sangre, dolor y luto, hasta lograr que en 2009 este proceso se plasme en la Constitución Política del Estado. Hoy que deberíamos profundizar el mismo y defenderlo, no dejaremos que destruyan esta conquista histórica. Por tanto, las y los trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana nos declaramos en estado de emergencia y pie de lucha en contra de estos sectores destructivos, radicales y subversivos, y personas ególatras que están dañando el Estado de Derecho y la paz social del pueblo. Asimismo, no descartamos realizar las medidas de presión y reivindicativas en resguardo de la democracia nacional. ¡Viva la unidad del pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Viva la democracia nacional! ¡Que viva! ¡Que viva la Central Obrera Boliviana! ¡Que viva! Gracias, a ver, compañeros de la prensa, muy preocupados por lo que está aconteciendo. El día de hoy estamos con las federaciones, confederaciones centrales obreras departamentales que también han podido arribar de algunos departamentos a la sede de gobierno, preocupados por la coyuntura actual que está viviendo el país, porque hoy lamentablemente por interés personal, por apetitos personales, nuestro país se ve manchado, quemado estrictamente en el carácter político. A nivel internacional tenemos una imagen mal con varios actores, inclusive organizaciones internacionales que ven de mala manera a nuestro país por este conflicto político, que eso hoy particularmente está afectando a toda la población boliviana, familias enteras, y nos solidarizamos con esas familias que lamentablemente se han quedado en las carreteras, transportistas, productores, quienes tenían la esperanza de hacer llegar su producto para estos días festivos de Todos los Santos. Lamentablemente hay una pérdida fuerte en nuestra economía. Por otro lado, también el sector obrero, hoy muy preocupado por todo lo que está aconteciendo, porque este estrangulamiento económico que acecha al país ha afectado no solamente a los productores pequeños, sino que también a los grandes empresarios, que a partir de ello existe la amenaza de retiros, de reducción de salario, de vacaciones forzosas, es más, amenazas de no cumplir con el pago del aguinaldo. Y esa preocupación el día de hoy hemos escuchado, nos han transmitido, porque este conflicto político, compañeros, no solamente está afectando a un sector, ha afectado a toda la familia boliviana, a todos los 11 millones de bolivianos. Pero los más golpeados hoy es la gente pobre, la gente humilde, con actos de discriminación, de racismo, maltratando a la gente, al ciudadano de a pie que ha intentado llegar a su destino, amenazas a los choferes asalariados de intentar dinamitar, hacer reventar las cisternas, destrozar las flotas, los camiones, con maltrato a nuestros compañeros de la prensa,
Así no se hace una lucha. Quienes venimos de la formación sindical sabemos nuestra lucha. Es más, hay que decirlo, no lo degeneren nuestras luchas, nuestro instrumento de lucha, que es las calles, las carreteras. Lo están degenerando con alzamiento armado, con toma de cuarteles. Eso ya se traduce en una subversión. Por eso hemos visto con preocupación, inclusive de algunos legisladores presentando proyectos de ley que vayan en contra de este instrumento de lucha que es la protesta, las marchas, las huelgas. Sabemos cómo se hace una marcha, sabemos cómo se hace una huelga. No es destrozando el ornato público o instituciones públicas, militares, etc. Sabemos cómo son nuestras medidas extremas en una lucha. No es directo. Por eso hay un proceso para una lucha. ¿Y cuál es la lucha extrema? Y en toda esa lucha siempre se encuentra pues el diálogo, la propuesta. Y lamentablemente ustedes han visto públicamente, jamás han querido acudir al diálogo cuando el diálogo estaba ahí. Es más, permanentemente han ido cambiando hasta su pliego petitorio, su demanda, la demanda sectorial, como se ha dicho en su momento. ¿Dónde está esa propuesta para salvar Bolivia? Ustedes que son de la prensa, ¿conocen esa propuesta para salvar Bolivia? Porque nosotros no conocemos. Entonces no mientan al país, no mientan al pueblo, no degeneren nuestro instrumento de lucha. Esto es cíclico, va a dar la vuelta, porque los trabajadores de aquí en futuro otra vez vamos a estar en la calle, pero ya penalizado nuestros instrumentos de lucha. No queremos eso, por eso es que llamamos a la reflexión. Por otro lado, le decimos al gobierno también, de una vez hay que solucionar el problema de la escasez del dólar. De una vez hay que solucionar el problema de la falta de combustible, del diésel y la gasolina. De una vez hay que solucionar el agio y la especulación de los artículos de la canasta familiar. También llamamos al Consejo de Autonomías, no solamente al gobierno central. La Central Obrera Boliviana el día de hoy ha hecho conocer dos cosas, o han pedido dos cosas. Primeramente, están pidiendo un ampliado nacional de emergencia ya para tomar decisiones si no hay solución a este pedido sobre el tema económico de los dólares, el combustible y la escasez de artículos de la canasta familiar. Lo otro que está pidiendo es de manera urgente una reunión con el gobierno, con el presidente del Estado y su gabinete económico. Urgente. Lo contrario, el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana, con sus federaciones, confederaciones, codes y cores, seguramente tomarán otras decisiones y nuevas acciones, nuevas medidas frente a esta amenaza que estamos viviendo estrictamente en el tema económico. No puede ser que por apetitos personales en el tema estrictamente político estén estrangulando a las familias bolivianas. Creo que ya es tiempo de decir basta y que de una vez actúe, así como tiene en su competencia el Poder Ejecutivo a través de la propia Constitución Política del Estado, en ese cumplimiento también actúe el Poder Judicial en su competencia y en su autonomía, como un poder más del Estado, hacer cumplir las denuncias que existen a nivel nacional. Porque lo contrario, el pueblo está cansado de toda esta situación, más aún cuando ya estamos a días festivos de Navidad y Año Nuevo. Muchos han invertido para poder de alguna manera generar su economía, o algunos que han ahorrado para poder de alguna manera garantizar el futuro de sus hijos en estudio y otras cosas. Lamentablemente todo eso se está yendo al tacho. Se han subido todos los artículos de la canasta familiar y hoy vemos con preocupación
la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Y eso es una realidad. Y otros que se han dado también la tarea, a hacer parte del agio y la especulación. Hay un rechazo contundente de la Central Obrera Boliviana. Y el otro rechazo también es, ya no puede haber diálogo con los que han hecho su alzamiento armado, la toma de los cuarteles y otros. No puede haber ya diálogo. Ha habido el espacio para dialogar, para discutir y rescatar las verdaderas demandas sociales sectoriales. Porque la verdadera demanda social lo tenemos nosotros con todas las federaciones, confederaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana. Y esto va a tener su repercusión para el año 2025. ¿Cómo va a ser el nuevo pliego de la Central Obrera Boliviana en la demanda social? Esa es nuestra preocupación. No queremos llegar al 2025 con despidos, con retiros y un montón de cosas. O finalmente con otros empresarios yéndose inclusive fuera del país. Porque esa es la imagen que estamos dando hoy día a nivel internacional. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.